Hay una fosa en las altas tierras de Escocia que fue diseñada para los animales muertos de una finca de caza. Un lugar sin nombre, sin lápida, sin ceremonia. Un lugar al que solo van los restos de los ciervos que ya no sirven para nada. Y durante 3 años, 4 meses y unos días, un hombre estuvo enterrado ahí. No era un ciervo, pues era Tony Parsons, de 63 años, suboficial retirado de la Marina Real Británica y sobreviviente de cáncer. Él era marido, padre y abuelo a la vez. Un hombre que, la noche en que desapareció, estaba haciendo lo que había hecho toda su vida: hacer algo por los demás. Pedalaba 167 kilómetros a través de Escocia salvaje para recaudar fondos benéficos. Y a quienes lo enterraron nos unía algo que ni la policía, ni los perros rastreadores, ni el apoyo aéreo, y ni siquiera los 3 años de búsqueda desesperadas pudieron romper. Tenía un gemelo. Gemelos idénticos. El mismo rostro, la misma sangre, y durante 1200 días el mismo silencio. Esta es la historia de Alexander y Robert McKellar, y de cómo un lazo de sangre se convirtió en un pacto de tierra. Bienvenidos a la mente de la misma. Tony Parsons no era un desconocido para el peligro, pues este ya había servido como suboficial en la Marina Real, había sobrevivido al cáncer y en septiembre de 2017 decidió que quería volver a hacer algo. Esta vez una recaudación benéfica que lo llevaría en bicicleta desde Fort William hasta su casa en Tillicoultry, Clackmannshire. 167 kilómetros, buena parte de ellos en la oscuridad de las Highlands. La noche del 29 de septiembre del 2017, Tony se detuvo en un hotel, el Hotel Bridge of Orchy, a tomar un café. Quienes lo vieron esa misma noche le insistieron: quédate, ya es muy tarde. Además el camino está muy peligroso. Puedes quedarte a dormir aquí y seguir mañana. Tony agradeció, sonrió y volvió a subirse a la bicicleta, porque él quería llegar a casa. Pero nunca llegó. A pocos kilómetros de ahí existe una finca llamada Auch Estate. 9000 acres de brezales, bosques y colinas dedicados a la caza de ciervos. Y ahí vivían y trabajaban, con sus padres Alexander y Robert McKellar, gemelos idénticos, guardas de caza y trabajadores autónomos de la finca. Alexander, a quien todos le llamaban Sandy, trabajaba esa noche guiando a un grupo de cazadores alemanes. Terminaba la jornada. Vivió con ellos en un hotel cercano. Ya de noche, condujo su camioneta de vuelta a casa por la A82. La carretera que serpentea junto al lago, bajo la lluvia y la oscuridad de las Highlands. Él iba bebido, él iba rápido, y en algún punto de esa carretera se cruzó con un ciclista que pedaleaba con las luces encendidas, intentando llegar a su casa antes de que la noche se cerrara del todo. El impacto fue brutal. Los daños en la parte frontal del vehículo, según lo describía después en la corte, eran indicativos de la fuerza con la que Alexander golpeó a Tony Parsons. Costillas fracturadas, fracturas complejas de pelvis y un cuerpo humano destrozado en el asfalto mojado de una carretera escocesa. Pero Alexander no estaba solo. En el asiento del copiloto iba su hermano gemelo, Robert. Y aquí está el instante que separa un accidente trágico de una tragedia deliberada, porque Tony Parsons seguía con vida cuando los hermanos lo dejaron ahí. Pues en lugar de detenerse y ayudarlo, en lugar de llamar a una ambulancia, los gemelos condujeron hasta la finca Auch Estate. Y ahí se deshicieron de los teléfonos móviles, cambiaron de vehículo y regresaron al lugar del atropello. Pero esta vez no era para socorrer a Tony, sino para recogerlo a él y a su bicicleta y sus pertenencias y llevárselo a su finca. Lo que siguió fue bastante metódico, porque en esa finca existía una zona conocida como Stink Pit, un pozo de descomposición donde se depositan los cadáveres de los animales cazados. Y ahí, entre los restos de ciervos, los hermanos enterraron el cuerpo de Tony Parsons en una fosa poco profunda y se vertieron lejía sobre estos restos. Después prepararon el vehículo dañado, un trabajo en efectivo, entre 2.000 y 3.000 libras pagados en Airdrie, y contaron a quien preguntaban por el daño que se debía al choque con un ciervo,
Una mentira perfectamente adaptada a un paisaje, pues es el que vivían. Pues en las Highlands chocar con un ciervo de noche no sorprende realmente a nadie. Y mientras tanto, en Tillicoultry, la familia de Tony Parsons esperaba y seguía esperando hasta que la espera se hizo incansable. Pues la desaparición de un excombatiente de la Marina, sobreviviente de cáncer, en la mitad de la recaudación benéfica, activó una respuesta masiva. Tanto los equipos de rescate de montaña, comunidades caninas de la Police Scotland, apoyo aéreo policial, voluntarios locales rastreando kilómetros de terreno escarpado y un llamamiento público en el programa británico Crime Watch de la BBC. No encontraron nada, porque no estaban buscando en el pozo diseñado, y precisamente para que nadie encontrara nada. Y durante más de 3 años la familia de Tony vivió en esa forma particular de dolor, que no tiene fecha de cierre, un duelo sin una espera. Pues aquí no sabían si buscaban a un hombre perdido o lloraban a un hombre muerto. Cada inicio se convertía en esperanza y cada semana sin respuesta, en agonía. El secreto que 2 gemelos pueden guardar entre ellos durante años rara vez sobrevive a una tercera persona. En algún momento del 2020, Alexander llevó a su entonces novia hasta el lugar exacto donde había enterrado a Tony Parsons 3 años antes. Le contó la historia completa, la velocidad, el impacto, el pánico, el regreso con su hermano, el entierro. No sabemos con certeza qué buscaba al confesar. Tal vez alivio, puede ser control, o simplemente el peso insostenible de una culpa compartida, solo con su gemelo. Pero sí sabemos lo que ocurrió después, porque ella dejó una lata de Red Bull en el lugar de la fosa, como marca discreta, y finalmente acudió a la policía. Y en enero del 2021, gracias a esa información, el cuerpo de Tony Parsons fue encontrado y recuperado del pozo en el Ouch Estate. Más de 3 años después de la desaparición, su familia por fin tuvo algo que nunca había tenido: la certeza. Los hermanos McKillar fueron arrestados e interrogados en 2 ocasiones. En ambas, según constan los registros del proceso, se negaron a colaborar. Con la evidencia acumulándose, la Fiscalía llegó a formular cargos de asesinato contra ambos. El juicio, previsto para julio de 2023, en el Tribunal Superior de Glasgow, High Court, nunca llegó a celebrarse en su forma original, pues poco antes de comenzar, Alex McKillar se declaró culpable del cargo reducido de homicidio culposo, la figura legal escocesa para una muerte causada sin intención de matar, pero con imprudencia extrema, y de intentar entorpecer el curso de la justicia, pues la Fiscalía retiró el cargo de asesinato contra Robert, quien se declaró culpable únicamente de entorpecer la justicia por su papel en el encubrimiento. En agosto del 2023, el juez Lord Armstrong dictó sentencia: 12 años de prisión para Alexander McKillar y 5 años y 3 meses para Robert McKillar, 17 años y 3 meses en total repartidos entre los 2 rostros idénticos. La fiscal Ruth McQuaid, de la Procuraduría Fiscal de la Corona, lo resumió con una frase que condena el núcleo del caso: fueron crímenes atroces y calculados, que causaron un sufrimiento incalculable a la esposa y a los hijos y a los nietos de Tony Parsons. Hay un detalle que la prensa escocesa no deja de señalar. Años antes de este caso, el padre de los gemelos McKillar ya había sido condenado en la misma finca, Ouch Estate, por la posesión ilegal de 2 armas de fuego y de una pesticia prohibida, carbofurano. Tras el hallazgo de un águila real envenenada en el terreno, la misma tierra que después se convertiría en la tumba de Tony Parsons ya tenía antes de este caso un historial: ocultar lo que no debía salir a la luz. Mike Parsons, hijo de Tony, lo dijo con una sencillez que golpeaba más que cualquier sentencia judicial. Ninguna condena sería jamás suficiente. Pidió que se recordara a su padre no por las circunstancias de su muerte, sino por quien fue en vida, el tipo gruñón, pero el que quería ayudar a todo el mundo. Tanto Alexander como Robert McKillar compartieron un óvulo, un nacimiento, una infancia, una finca, un apellido. Y durante una noche de lluvia del 2017, una decisión que ninguno de los dos deshizo durante los siguientes 1200 días.
No hubo ambigüedad genética que salvara a nadie. Hubo simplemente dos hermanos que decidieron entregar la verdad junto al cuerpo. Y una verdad, como descubrieron, tiende a resurgir del mismo lugar oculto donde se la entierra. Si esta historia te dejó pensando en cómo los vínculos más profundos, los que deberían sostenernos, a veces terminan sosteniendo un cambio en nuestros silencios más dañinos, te invito a que agendes una sesión individual en punto de partida, porque esto es exactamente lo que trabajamos. Te dejaré el link en la descripción. Ahora, el caso de McKellar no es, en su núcleo, un misterio forense. Es un estudio de casos sobre cómo un vínculo fraterno externo puede convertirse en un sistema cerrado capaz de sostener durante años una decisión que ninguno de los hermanos habría podido sostener solo. Vamos a hablar de unos marcos, de los cuales este caso nos permite observar. Y recuerden que nunca se intenta culpar, juzgar, solamente aprender. En este caso nos damos cuenta de que el apego de John Bowlby, el marco número 1, el gemelo idéntico representa, en términos de apego, la figura del vínculo más temprano y constante que puede existir. Comparten el útero, cuna de infancia y en este caso también trabajo y techo en la edad adulta. Bowlby describió el apego como una base segura desde la cual explorar el mundo. En los hermanos McKellar, ese vínculo parece haber operado también como una base segura para la transgresión, pues la certeza inquebrantable de que el otro no lo abandonaría, ni siquiera ante un cadáver, fue, paradójicamente, lo que permitió sostener el encubrimiento durante 3 años. El apego aquí no protegió a la víctima, pero protegió el secreto. Si nos vamos en el marco número 2, con Vincent van der Kolk, con el trauma y el cuerpo, para la familia de Tony Parsons, van der Kolk ofrece un marco preciso. El trauma no resuelto no vive solo en la mente, pero también vive en el cuerpo y en el tiempo suspendido. Aquí estamos viendo que durante 3 años, 4 meses, la familia habitó lo que se conoce como pérdida ambigua, el estado en el que no hay cuerpo, no hay certeza y no hay ritual posible. El sistema nervioso de un doliente en esas condiciones no puede completar el ciclo del duelo, pues queda atrapado en un estado de alerta permanente, esperando una noticia que nunca llega, hasta que finalmente llega. Si nos vamos al marco número 3 con Stephen Porges y su teoría polivagal, la secuencia de las decisiones de los hermanos la noche del atropello encaja con la activación de supervivencia extrema. Primero probablemente les entró el pánico, el sistema del pánico-huida. Después, una fase fría, metódica y casi disociada. Deshacerse de los teléfonos, cambiar de vehículo, regresar al cuerpo, cavar, que se asemeja más a un estado de congelamiento funcional que a la frialdad de un plan premeditado desde el inicio. Esto no los exculpa, quiero que se me entienda. Pero la teoría polivagal explica la filosofía de una respuesta. Esto no exculpa. La teoría polivagal solo explica la fisiología de una respuesta, pues no la justifica moralmente, pero ayuda a entender cómo dos personas terminan ejecutando casi automático una serie de actos que ninguna de las dos habría planeado antes de esa noche. Si nos vamos con el siguiente marco de Carl Jung y la sombra, Jung descubrió que la sombra es aquello o todo aquello que la persona no puede integrar a su imagen consciente de sí misma y que por eso termina actuando en la oscuridad, literal o simbólicamente. Los McKellar eran, para su comunidad, guardas de caza, trabajadores de tierra, hombres conocidos en el pueblo. La fosa en el Stink Pit, el lugar reservado para lo que no debe verse, funciona casi como una metáfora perfecta de la sombra junguiana, porque un espacio físico dentro de la propia finca familiar está destinado exclusivamente a esconder lo que la imagen pública no podía sostener. Si seguimos con Bert Hellinger y las órdenes y las lealtades familiares, el dato del padre, condenado años antes en la misma finca por la posesión ilegal de armas y de un pesticida prohibido, tras el hallazgo de un águila envenenada, no es un simple detalle anecdótico. Si lo miramos desde la mirada sistémica de Hellinger, habla de un patrón familiar previo de resolver lo incómodo por fuera de la ley, en el mismo territorio y sin necesidad de patologizar a nadie. Es razonable observar que los hijos crecieron en un sistema donde ocultar algo así, en la misma tierra, ya tenía precedente, pues los sistemas familiares heredan no solo el afecto, pero también heredan las estrategias. Continuamos con la búsqueda, y esta es la última, de Viktor Frankl. El contraste más filósofo de esta historia está en las dos vidas que se cruzaron esa noche, pues la de Tony Parsons, que pedaleaba en su bicicleta,
literalmente buscando un sentido. Convirtieron su supervivencia al cáncer, un acto de servicio hacia otros. Kilómetro a kilómetro, de noche bajo la lluvia, Frank sostenía que el sentido no se encuentra a pesar del sufrimiento, sino frecuentemente a través de él. Y la familia de Tony, 3 años después, encontró su propio ejercicio de sentido, pues no en la sentencia judicial, que como dijo su hijo nunca sería suficiente, sino en decidir recordarlo por quién fue y no por cómo murió. Lo que hace más perturbador al caso McKillard no es la identidad genética de los gemelos, sino la facilidad con la que un vínculo diseñado para la protección mutua puede convertirse en maquinaria de silencio. No hicieron falta pruebas de ADN imposibles de diferenciar, sino simplemente 2 personas que decidieran juntas que la verdad no saldría de esa finca. Y durante 1200 días casi lo consiguieron. Y hasta aquí el caso de hoy. Si te reconociste en algún patrón de esta historia, las lealtades que pesan más que la verdad, secretos que cargas solo o sola durante años, vínculos familiares que piden lo imposible, te invito a conocer Punto de Partida, nuestro programa individual o grupal para empezar a soltar eso que ya no te corresponde cargar. Encontrarás el link en la descripción. Como siempre les digo, ámense, cuídense y respétense hasta el final. Recuerden que el mundo está mejor con ustedes. Recuerden que merecen una oportunidad. Si les gustó este podcast, denle un like, coméntenlo y compártanlo. Y guárdenlo también si quieren. Gracias a todos y buenos días, tardes o noches allá donde me estén escuchando.